¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. El affair, por llamarlo de alguna manera, entre Donald Trump y Gustavo Petro nos dejó varias enseñanzas, varias lecciones. Hay una en particular que quiero compartir con ustedes y que aun y cuando ya la abordamos, me gustaría profundizarla por la trascendencia que tiene. Es cierto que el comportamiento de la derecha, de los conservadores, es regularmente indigno, no tiene vergüenza. Como diría por la tarde en una entrevista que realizamos para nuestro canal alterno, mi querido Jesús López Almejo, les va a faltar piso para arrastrarse. Pero la realidad es que eso es lo que hay que esperar de la derecha. No podemos pensar o creer que van a tener un comportamiento soberano, un comportamiento nacionalista, un comportamiento patriota. Ellos siempre van a operar y van a ejecutar conforme a sus intereses. Durante muchos, pero muchos años, esos intereses han estado basados en el despojo, en la expoliación, en el abuso, en el agandalle. Por lo tanto, pedirles altura de miras, pues sinceramente es pedirle peras al olmo. No debe sorprendernos el comportamiento de políticos como América Rangel, como Lili Telles, como Ricardo Anaya, como Marco Cortés, como Alejandro Moreno y todo este grupúsculo que todavía continúa viviendo de nuestros impuestos, haciendo negocios desde sus privilegiados lugares y que, por paréntesis, por eso urge que se eliminen las listas de plurinominales para que este tipo de personajes no alcancen nunca más un lugar tan decisivo, tan definitorio como es una curul o bien un escaño, que salgan a buscar el voto para que se topen con la realidad de este país y con lo que realmente piensan los mexicanos de todos y cada uno de ellos. Pero ellos así se comportan históricamente. Los que lo hacían durante la época de Juárez lo hicieron durante la época de Madero y después lo repitieron durante la época de Cárdenas y después durante la época de Ávila Camacho y con cualquier época que usted me diga, nos los fuimos topando hasta que llegaron a alcanzar el poder de manera total, ya sea en el nacionalismo priista o en el famoso neoliberalismo. Desde Miguel Alemán hasta Enrique Peña Nieto, no tuvimos un solo presidente soberanista, un solo presidente que en la práctica llevara a cabo verdaderas acciones que hicieran respetar a los mexicanos. Tuvimos presidentes, sean nacionalistas, sean neoliberalistas, totalmente sometidos, plegados a los intereses y directrices del tío Sam, que de ahí viene la famosa frase, ¿no? De que México era un país muy fácil de controlar, porque únicamente tenías que controlar a una sola persona, al presidente de la República. Entonces, no nos debe de sorprender de estos políticos. ¿Nos debe sorprender de los comunicadores? No, tampoco. En realidad, ni Joaquín López Dóriga, ni Ricardo Alemán, ni Raimundo Riva Palacio, ni Sergio Sarmiento, ni Héctor de Mauleón, ni Jorge Castañeda o Denise Dresser son periodistas académicos o intelectuales que tengan una pizca de amor por México. Son personas tan acostumbradas a los lujos, tan acostumbrados a las dádivas del poder, que por supuesto eso es lo que ellos quieren mantener y lo que ellos buscan siempre tener a su favor. Ese tipo de espacios en donde puedan, en definitiva, eh, humillarse cuantas veces sea necesario, a cambio, por supuesto, de una palmadita por parte de aquellos a los que sienten superiores, porque ese es uno de los grandes problemas de todo este grupo. Son personajes que a la gente que ellos consideran inferior la ven por encima del hombro. Y aquellos que consideran superiores, pues no tienen ningún empacho en arrastrarse las veces que sea necesario. Es cierto que en sus discursos llenos de palabras elegantes, llenas de verbos, de adjetivos, de frases históricas, de epopeyas y demás, pues siempre tratarán de disfrazar lo que en mi pueblo simple y llanamente se le llama lisonjeros, ¿no? Se les llama lamezuelas. Lo que sí debe llamar nuestra atención, y me parece que es el punto central de todo esto, es la capacidad que tiene la derecha para crear un discurso, promoverlo y ubicarlo
en la discusión. De esto ha hablado mucho el maestro Fernando Buenabad e incluso en otra charla que también está en nuestro canal alterno y los invitamos a verlo, el doctor César Pineda también lo plantea muy bien. Cómo la derecha ha logrado articularse de tal manera que lo que opinan en España lo dicen en Argentina y lo replican en México. Cómo lo que en un momento dado surge en Estados Unidos se convierte en el discurso oficial sin importar las fronteras. Ayer era necesario, era indispensable consolidar a Donald Trump como triunfador de la discusión de Petro. ¿Por qué razón? Porque de otra manera, esa fortaleza que tienen los Estados Unidos, que tiene la ultraderecha en este momento gobernando Estados Unidos, comenzaría a resquebrajarse si hubiera tenido que recular ante la figura de un presidente latinoamericano. Todavía si hubiera sido Putin, todavía si hubiera sido Xi Jinping, pero es latinoamericano. Un espacio que para todo este grupo de personeros de la derecha es el patio trasero de los Estados Unidos. Es un lugar en donde se encuentran los indios, donde están los indígenas, donde están los jodidos, donde están los codos sucios, donde están los ignorantes, donde están los que creen que todos se curan con plantas, donde creen donde están aquellos que no entienden el desarrollo y se oponen al mismo constantemente, donde está toda esta bola de iletrados que no alcanza a comprender la grandeza de nuestros respectivos apellidos y de las decisiones que estamos tomando para su propio beneficio, porque ya lo planteaba uno de sus académicos más longevos y más aplaudidos, Jan Meyer, en donde no tendría que haber un sistema de votación como el nuestro, porque se le da oportunidad que voten pues personas que según él no tienen la capacidad suficiente para tomar una buena determinación. De ese nivel, precisamente, de ese nivel es la trascendencia para ellos de esta discusión. Por eso había que confundir a todo el mundo, había que alterar la información, había que pagar titulares, había que coordinar a todos y cada uno de los miembros corporativos que forman parte de toda esta estructura para que todos utilizaran los mismos verbos. Reculó, se dobló, agachó la cabeza, todo con la finalidad de no informar, sino de ofender a Gustavo Petro. Porque supongamos que de verdad Petro hubiera sido derrotado. Hay formas de abordar el tema. La fundamental y la periodística, ¿sabe cuál es? Estados Unidos y Colombia llegan a un acuerdo. Más allá de la simpatía o antipatía que te puede generar un personaje en cuestión, es el hecho de informar correctamente. Y ahí lo que se llegó fue a un acuerdo, en donde cada una de las partes consiguió algo que estaba buscando. Ese es el titular informativo que tendría que haber permeado. Llegan a un acuerdo, acuerdan formas de deportación, se zanja el diferendo. Ahí lo tienes. Cuando tú dices Trump dobló a Petro, lleva una carga de humillación, de sometimiento, de agresión en contra del presidente colombiano. Lleva una carga de someter a todo aquel que se atreva a reclamar al imperio de los Estados Unidos. Lleva una carga sobre todo aquel que se atreva a ir en contra del sistema. Y más si es un personaje como Petro, que es un personaje ajeno completamente a la ultraderecha, enemigo completamente de la oligarquía, un guerrillero. ¡Ay, Dios santo, un guerrillero! ¿No? Que aparte cómo se atreve un guerrillero de esa naturaleza, que andaba en la selva, que andaba metido con los salvajes, que ni siquiera de saber escribir bien, a toparse con la nación más poderosa del mundo, ¿no? Para ellos es sumamente agresivo que pase una situación de esta naturaleza. Y por eso es que manipulan de esa forma la información. Cuando tú ya comentas más a fondo, cuando tú ya analizas más a fondo, bueno, te topas con lo que realmente pasó, desde los intereses económicos, los intereses arancelarios, la trascendencia del momento, ajá, qué es lo que pedía alguien y qué es lo que no pedía el otro, y al final concluyes en lo que dijimos desde la mañana. Quien sale avante en toda esta discusión es Gustavo Petro y Donald Trump pierde bastante, aunque lo quieran esconder de esta forma. ¿Por qué? Porque muestra sus cartas y muestra la profunda debilidad de Estados Unidos en el tema inflacionario,
que es un tema que le preocupa no solamente a Trump, sino a sus principales asesores financieros, que saben perfectamente que ahorita no es el momento de entrar a una discusión de esa naturaleza con tus aliados en la región. Y si no con tus aliados, por lo menos con naciones con las cuales tienes un cierto convenio, una cierta relación que puede impactarte negativamente entre tus votantes. Porque bien lo decía mi querido Tocayo López Almejo, puede parecer para algunas personas banal, pero no lo es. Colombia produce una gran cantidad de flores para Estados Unidos y se viene un festejo que en Estados Unidos genera muchísimo dinero, que es el 14 de febrero. Entonces imagínese usted si al momento que van a ir a acudir a comprar flores, sobre todo los del sector que es cercano al señor Donald Trump, se topan con que tienen que pagar cierta cantidad por las mismas. Pero por supuesto que van a poner el grito en el cielo. Y entonces van a empezar a darse cuenta que su política de aranceles no es otra cosa más que una mascarada para presionar a quien se deje presionar y que al final de cuentas va a terminar pagando el pueblo norteamericano. Entonces, aquí mi punto es, perdón que vaya desviando un poco, pero mi punto es esa enorme capacidad de la derecha, porque puede ser indignante, puede ser vergonzoso, puede ser ofensivo incluso, puede ser nauseabundo de repente ver la forma en cómo manipulan la información personajes como López Dóriga y demás, ¿no? Cómo se burlan, cómo caen en la ofensa, en el agravio, sin dar un solo argumento en realidad. Este, pero, pero a final de cuentas se coordinan bastante bien, se coordinan bastante bien, logran articular un discurso y logran promoverlo. A mí gente que no es de derecha, gente que incluso es más inclinada hacia la cuarta transformación, me preguntó, ¿por qué dices que ganó Petro? ¿Por qué? Si lo que pasó realmente fue, y te repiten acríticamente todo lo que es la noticia manejada por los medios tradicionales. Toda la noticia que manejaron desde el gobierno de los Estados Unidos, la estructura como tal. ¿Por qué? Porque fue lo que más movieron los algoritmos, porque fue lo que más se dijo, fue lo que más se compartió. Entonces, por eso es tan importante que la izquierda, desde sus diferentes frentes, como bien lo señala el doctor César Pineda, vaya estructurando una capacidad de reacción, vaya estructurando una manera de defenderse ante ese tipo de embates que estén adecuados a la inmediatez de las redes sociales, a la inmediatez de las plataformas y que impida en muchos aspectos que los discursos de la derecha se posicionen como lo ha hecho este último, aun y cuando la derecha está mintiendo vilmente. Son de esos temas que pueden parecernos de repente ajenos, pero de los cuales todos y cada uno de nosotros formamos parte, porque somos los que recibimos la información, somos los que damos la información y somos los que compartimos la información. Y en este nivel en el cual se presenta, es muy importante detenernos a pensar, a razonar y decir, a ver, ¿qué pasó aquí? Preguntar, ¿por qué? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué dices esto? Cuestionar y empezar a relacionar diferentes fuentes, diferentes notas para entender cuál es la realidad de toda esta discusión y no dejarte llevar por simpatías o antipatías, simple y llanamente por lo que es. La derecha acecha, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, la derecha no se va a estar quieta en ningún aspecto, se siente respaldada por el avance que tuvo el año pasado y se da cuenta que puede seguir capitalizando el hartazgo que hay sobre el capitalismo, como nos decía Sasia Alejandra de la base. La ciudadanía no es de ultraderecha, no puede ser la mayoría de ultraderecha cuando la ultraderecha está en contra de esa mayoría, pero la ultraderecha ha sabido capitalizar el enojo de la mayoría, aun y cuando es la propia ultraderecha la que ha generado las condiciones para que la gente esté enojada. Dese cuenta, el nivel de perversidad que logran alcanzar y de capacidad narrativa que logran en todo momento convencerte de que el que está enfrente es el culpable de lo que ellos provocaron y que ellos van a solucionar lo que a ti te está hundiendo y a ellos los está beneficiando. Entonces entramos a esta lucha de narrativas tan importante que tiene que llevar y que este tipo de acciones como las que vimos entre Petro y Trump tienen que dejar una enseñanza muy clara también en el aspecto mediático,
pero también como ciudadanos. Tener la capacidad de discernir, de observar, de leer, de escuchar, para no dejarnos llevar y para que, sobre todo, para que no nos engañe la ultraderecha, el conservadurismo, que vaya que intensificado, porque ya secuestró palabras como libertad, como valentía, como honestidad, como democracia. Las tiene literal, secuestradas, y las utiliza en cada oportunidad que tiene para para definirse como los grandes defensores de las mismas cuando han sido sus propios destructores. Pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y ya lo saben, nos vemos en un ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Si quieren apoyarnos, ya lo saben, aquí abajo en la descripción del video, no en el video, en la descripción del video está nuestra cuenta clave de Bambajío para que ustedes puedan echarnos la mano, 20 pesos, 100 pesos, 200 pesos, lo que sea. Por supuesto, también la suscripción en Patreon y que estén 100 pesitos. Y no lo olvide también, si usted me dice, ¿sabes qué, Jesús? Pues ahorita no hay. Bueno, pues entonces échenos la mano, yéndose al otro canal, suscribiéndose, compartiendo los videos, likeándolos, comentándolos para que el otro canal siga creciendo su monetización y no deje, por supuesto, hacer lo mismo en este. Yo, como siempre, les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.